95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Viernes, por fin es viernes 17 de septiembre del 2021, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura de 21 grados centígrados, muy nublado, con muchas probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. El día miércoles, amigos y amigas, les hicimos una pregunta si querían. Sabíamos de un día familiar en donde se congregan las familias para celebrar el grito de independencia. Muchos de ustedes comienzan a hacer la preparación desde la tarde. Pensamos que pues iban a estar ocupados y tenían otras cosas que hacer. Les hicimos la pregunta y solo tuvimos 3 o 4 respuestas de que sí querían la hora del búho. Fueron todas las demás, nos dijeron mejor el viernes, y por eso el día miércoles no tuvimos la hora del búho como habitualmente lo tenemos. Muchos temas, muchos temas, muchos errores garrafales por parte de este desgobierno, y que pocas veces vamos a hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. Un primer video muy rápido, dura 58 segundos. ¿Qué quiso decir el macuarro? Pues se los juro que no lo sé. Vamos a dar un poquitín de tiempo además para que se conecten y lo puedan ver todos ustedes. Una sarta de estupideces, no tanto como leperadas, pero sí palabras altisonantes, sin ligar una sola no oración, que de por sí le cuesta trabajo al macuspano. Una sola frase. No liga una sola frase en 58 segundos que dura el video. Es algo increíble, pero cierto. Vamos a hablar también de que ya han cerrado 39 escuelas a nivel nacional por la tercera ola del COVID, que ya estamos a día 17, que hubiera sido esperarse unos cuantos días más y evitar. Ya no se habla, aunque sí se habló de la cantidad de muertos, porque llegaron en un solo día, si mal no recuerdo, hubieron 1046 fallecidos el día 15 de septiembre, en un solo día, 1046. Pero como sabemos, para este macuarro, dice, se va a morir quien se tenga que morir, según el güey ¿no? Se volvió a inundar Dos Bocas, qué raro. Y vamos a hablar también del incremento que tuvo en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cuánto le aumentaron a estos proyectos bicicleteros y cuánto le aumentaron al sector salud? Yo creo que otro logro de sexenio, se incrementó la producción en un 30%. No vayan ustedes, por favor, a pensar que de maíz, de frijol, no. Eso no importa, según el macuarro eso no importa. Se incrementó la producción de marihuana y amapola
en un 30%, para que veamos qué narcogobierno tenemos. No creí que la ignorancia fuera tan grande como para poner a un y perdón que le diga, le voy a decir señor como le hubiera dicho señora, a un señor secretario de Estado de Desarrollo Social, es ojalatero. Y no es cotorreo. El señor es ojalatero. Un oficio muy digno, sí, claro, muy digno. Todos necesitamos, los que tenemos un vehículo, necesitamos de un ojalatero tarde que temprano. Pero no sé, y voy a poner un ejemplo chusco. El maestro El Tuercas, pues no lo voy a llevar a la rectoría de la Nacional de México, ¿no? Pero en este pinche desgobierno, un ojalatero es secretario de Estado. La vergüenza para nuestro país. ¿Qué dirá el mundo de haber invitado a un dictador asesino a las fiestas patrias de nuestro país? Es la primera vez, a partir del año 1821 a la fecha, en que un mandatario, quitemos los 60 primeros años después de la independencia, que era un gobierno que duraba 45 minutos y el otro duraba 3 meses, hasta que duró 34 años, que fue el de Porfirio Díaz. Pero nunca se había invitado a un mandatario a dar un discurso un 15 o un 16 de septiembre. Nunca. Nunca había intervenido militarmente en el desfile del 16 de septiembre ningún otro ejército que no fueran las Fuerzas Armadas de nuestro país. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Nunca antes. Ahora vinieron de Cuba, de Venezuela y de Rusia. Para que nos vayamos dando una idea de qué lado masca la iguana. En el supuesto discurso que dijo ayer el pinche macuspano que ya se quitara el bloqueo económico hacia los hermanos cubanos, vamos a hablar de ello largo y tendido, que no hay ningún bloqueo, es un embargo económico, y vamos a hablar del porqué del embargo económico. Que ya a los Estados Unidos le quiten el bloqueo, prao. Y en la tarde le pide 1.425 millones de dólares prestados a los Estados Unidos. Eso es no tener madre, no tener vergüenza, ¿no? No tenemos embajador en Turquía. Tenemos la cónsul general en Turquía. ¿Por qué no tenemos embajador en Turquía? En Europa, es parte de Europa, parte de Asia, Turquía. No lo sé. Pero mandaron a Isabel Arvide, la cual hace algunos años no me perdí un libro de ella. Era muy dura, muy reacia, una escritura política que a título personal me gustaba mucho. Pues la mandaron de cónsul general de México en Turquía. Y vivan los héroes que nos dieron patria, y viva López Obrador. Háganme ese pinche favor. Lo que es llegar a tener hambre y tener que lamer botas. $1,046 fallecidos el día 15 de septiembre por COVID. Claudia Sheinbaum ya lo amenazó que para el próximo año van a descolonizar, fíjense nada más, van a descolonizar Paseo de la Reforma.
pues le vamos a tener que decir adiós al ángel de la independencia. Porque el ángel de la independencia, si bien le ponen el ángel de la independencia, fue una réplica exacta al ángel alado que hay en París, Francia. Si consideramos que Porfirio Díaz era un amante de la cultura francesa y mandó a hacer el ángel de la independencia copiado del ángel alado que está sobre Campos Elíseos en París, Francia. Como va a descolonizar, mañana nos andan quitando el ángel de la independencia, ya amenazaron que la Diana Cazadora, ¿para qué la queremos, no? Fue una modelo en los años 40. Entonces a lo mejor era hija de españoles. Ahí estuvo el detalle. Entonces también a lo mejor no nos quitan. Ya quitaron a Cristóbal Colón. Van a quitar el caballito por fuerza. ¿Qué otra cosa van a quitar la pendeja vieja esta? Para decir que va a descolonizar. Lo que es ser ignorante y batallar contra la historia. Qué increíble. No le digo que ahora sí, esta pinche la administración de Cuarta como ya estamos requete bien, ya no hay homicidios, ya se rebasaron los 100,000 homicidios dolosos. Para que veamos nada más. Siempre hemos hablado con mucha pena y vergüenza de un delito inimaginable, la violación. Un delito que lo hemos comentado, no se le da las cifras reales por los antecedentes familiares, los antecedentes de secrecía al respecto de este tipo de delitos. Aún así, aunque se está en las estadísticas que solo 1 de cada 10 violaciones es denunciada. Bueno, aún así se han incrementado en el 30%. Para que veamos que hay una seguridad increíble y que a partir del 1 de diciembre del 2018 se iba a acabar. No sé dónde escuché eso, pero se ha incrementado en un 30% tan desdenable delito. Casualmente, a partir de abril de este año, la Fiscalía General de la República, abril, faltaba mayo y junio con las elecciones de este año, los delitos electorales, ya nos investigó por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque ni una sola investigación a partir de abril, por la cantidad de violaciones que se hicieron, sobre todo en la parte occidental de nuestro país. Y lo que ya sabíamos todos, ¿no? Este pobre pendejo está peleado con la historia. Muchas gracias por estarse ya conectando. Dicen Pisa, buenas tardes, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Luisita Iliana Torres, buenas tardes, Lick, muchas gracias, Luisita. Ceci Ledesma, buenas tardes. Lorena, nuestra, nada más se pone sus iniciales, pero es nuestra veterinaria de cabecera. La doctora Lorena González, un saludo. San Pisa, ¿se puede creer que alguien que critica por el bloqueo de una isla y bloquea medicamentos a niños con cárcel, solo un enfermo mental? Qué bonito lo dijiste, Sam. Dice, ¿se puede creer a alguien que critica por el bloqueo de una isla y bloquea medicamentos a niños con cáncer? Pero no es un bloqueo, Sam. Fue un embargo. Y lo vamos a platicar en un momento. ¿Por qué se hizo el embargo a partir del 1 de enero del 59? Porque decomisaron todas las empresas norteamericanas que habían ahí, hoteles, restaurantes, antros, como le quisieran llamar, los requisó todos el gobierno. Dijeron, ok, ahora indemnicen
a los estadounidenses que invirtieron en la isla. No, se los robaron. Como hacen todos los pinches comunistas, como el pinche loco asesino de Fidel Castro. Punto. Y otro asesino, Ernesto Guevara, el Che. Entonces dijeron, entonces te estás robando todos los bienes muebles e inmuebles de conciudadanos estadounidenses, se te va a hacer un embargo. Punto. Pero como de eso no sabe el pinche macuarro, ni en cuenta. Wilma Molina, deben cambiar el himno nacional porque dejaron pisotear nuestra patria por militares extranjeros o un dictador. Sí, Vilma. Por favor, con tu planta, tu suelo. Yo creo que vamos a tener que hacer un análisis de conciencia bien, bien grande en nuestro país. Ya le hemos permitido demasiadas pendejadas en esos 3 años a un demente, a un loco, a un ignorante, a un misógino, a un mitómano. Ya le permitimos demasiado. O hacemos un análisis, o cuando se lo querramos hacer, a lo mejor es tarde. Yamel, a ti, buenas tardes, Lick. Aquí al pendiente de su programa. Muchas gracias, Yamel. Ojalá te esté gustando. Raquel Alfie, un saludo. Gloria Inés. Muy buenas tardes, gracias por tu programa. No, al contrario, gracias a ti, Gloria. Que estés bien, buen día, bendiciones para ti y los demás amigos. Muchas gracias, Gloria. Héctor Fara, un saludo. Sonia Neira, hola, buenas tardes. Sonia, qué gusto. Vamos a ver este video, insisto. Normalmente nos vamos al primer video en el minuto 40, 45. Este dura menos de un minuto, 58, 59 segundos. Díganme, por favor, yo lo escuché 3 veces. A ver si podían yo encontrar una frase, ya no una oración, una frase. Cuando son puras descalificaciones. ¿A quién? ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Perdón. Desgraciadísimo. Costilla, ¿a quién se refería? ¿Al que se le denomina el padre de la patria? ¿A Miguel Hidalgo y Costilla? Le dice bachiller. Perdón, ¿habían ustedes escuchado en un minuto decir tantas pendejadas? Yo no, se los juro que no. Muchas gracias, Enrique Lara. Dice, este programa no me lo pierdo por nada. Es excelente. Muchas gracias, Enrique. En serio, ¿qué forma de decir pendejadas en un minuto? ¿A quién se refería? No lo sé. No puedo dar crédito de que alguien que lo elegimos, nos tenemos que incluir, aunque no hayamos votado por el güey como el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, haga este pinche circo
que nos haga ese circo a nosotros, capaz de que hasta acostumbrados estamos. Y el mundo, ¿qué ha de opinar de México? Ha de decir como son. En algún momento nos llegamos a expresar de países que decías, no, pinche país bananero. Hacían de decir de nosotros. Somos un pinche país platanero, ¿no? Dice Ceci Ledesma, se estaba describiendo solo, pinche Lopitos sin cerebro. Sí, es que yo no lo entendí, se los juro. Por favor, mi productora, ¿lo volvemos a poner? Vamos a escucharlo nuevamente, a ver si le encontramos algo de coherencia. Espérame, porque ya lo había borrado. ¿Ah, sí? Bueno, Espérame. Qué increíble, qué... A ver, lo volvemos a ¿Sí? poner. Vamos a ver. Imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Sigo sin entenderle. No sé, y me comprometo con ustedes a revisarlo en el diccionario, si existe la palabra caco y perversísimo. Perverso sí, pero perversísimo, no lo sé. Eso es nuestro presidente. No está cabrón. Dice Yamel, es su currículum. Sí. Dora Luz. Buenas tardes a todos. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias. San Pisa se describió el caca solito. Pero es que, dígame, ¿qué pendejadas dice? Y eso fue en la oratoria del 16 de septiembre, del día de ayer. No, perdón, pero o soy muy güey o no puedo entender. Alguien que pueda decir tantas pendejadas en tan poco tiempo. Vamos a comenzar con este primer tema, amigos y amigas, si les parece a ustedes bien. Han cerrado 39 escuelas desde el día 6 de agosto a un mes, 11 días, han cerrado 39 escuelas. No nos han dicho, se están guardando la información de cuántos pacientes han detectado con COVID en esas 39 escuelas, si es que son solamente esas 39 escuelas, cuántos alumnos salieron contagiados, cuánto personal académico resultó contagiado, cuánto personal de asistencia resultó contagiado, si es que hubo alguna víctima mortal en esas 39 escuelas, no nos han dicho nada. Pero esas 39 escuelas, y nada más le ponemos de a 100 alumnos por cada una, estamos hablando de 3.900 personas. Nada más poniendo de 100, ¿eh? ¿Qué necesidad? Ninguna. La falta de coherencia, la falta de inteligencia. Ojalá, y solo nos queda pedir que no haya habido una sola defunción, una defunción más por culpa de este neófito ignorante.
39. Y lo comentábamos hace un momento, aquí nos dice Luisita Iliana, no hay quien le escriba los discursos. Yo creo que no, Luisita. Dice Eduardo Palacios, buenas tardes. ¿En su cerebro del caca se estaba imaginando a él o estaba ensayando las nuevas palabras que va a decir en las mañaneras a los conservadores? Lo más seguro, ¿eh? Lo más seguro, mi buen Eduardo. Dora Luz dice, lo que yo percibo es que así como según él hablan mal de Hidalgo y ahora es un héroe nacional, da a entender que ahora hablan así de él y en el futuro será llamado héroe de México. No me había yo puesto a pensar así. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero recuerden ustedes que la historia la escriben los vencedores. Hidalgo no es la persona que nos han querido vender o que nos vendieron en mis épocas de estudiante para que haya sido denominado el padre de la patria. Si a mí me dicen a quién le hubiera yo puesto al padre de la patria, ni dudarlo, a José María Morelos y Pavón. Pero no lo dudaría ni un segundo. Para comenzar, él sí era cura. Miguel Hidalgo Costilla no era cura. No se le encontraron hijos a Morelos, a Hidalgo se le encontraron cualquier cantidad. ¿Y cuál fue su berrinche? Que él quería ser virrey de la Nueva España, porque era criollo, hijos de español nacido en México. Pero, dice Paco Paniagua, buenas tardes, es increíble que López hable tan mal del presidente de Estados Unidos y él es el que nos está regalando vacunas. Y López la regala a otros países. Es increíble lo que está haciendo, quedando bien con sombrero ajeno. Sí, mi buen Paquito. Y hoy en la mañana suspendió la mañanera. Porque dijo, voy a hablar con el presidente Biden. No, voy a hablar con Joe Biden. Ni siquiera le dijo presidente. Voy a hablar por teléfono, videoconferencia con Joe Biden. ¿Va a hablar? O el presidente Biden habló, me quiero imaginar, con Marcelo Ebrard, para decir, mañana a primera hora, quiero hablar con el macuarro que tiene en la presidencia. Porque le pegó el día de ayer a los Estados Unidos hasta decir, ya basta. Y cada vez que necesitamos vacunas se los pedimos ahí. Y en la tarde le estaba pidiendo 1.425 millones de dólares para quién sabe qué. 1.425 millones. Para pedir es bueno. Pero para dar la pinche puñalada trapera, como es la costumbre de este güey. Dice Luisita Iliana, no hay quien escriba los discursos. No, yo creo que no. Parecía oratoria. No tuvo ni pies ni cabeza, qué vergüenza. Sí, Luisita. Y así es como nos ven en el mundo. Pepe Barba, liberticida. Mi buen Pepe, no había yo escuchado esta palabra. Si me puedes decir qué significa liberticida. Porque ahí sí, reconozco mi ignorancia, esa palabra nunca la había escuchado. Mari Miranda, saludos desde Omotepec, en la Cosa Chica de Guerrero. No, yo creo que ya no nos debe de quedar duda que ese es el peor sexenio en la historia de nuestro país. El peor gobierno, ya no sexenio, porque sexenio sería irnos desde 1924 para acá. En la historia de México no ha habido un peor gobierno que el del macuarro inculto que tenemos. Vamos en lo que les comentaba yo en un principio, vamos a hacer un poquito de introspección. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Qué es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos? Ya más cínico, más descarado,
de traer a un dictador impuesto por Raúl Chávez. Cuando el día, si mal no recuerdo, fue el día 11 de julio, dio la orden, si fue el 11 de julio, que llamó a la guerra civil a los cubanos en contra de los traidores opositores. ¿Cuántos detenidos hubieron? No han habido. ¿Cuántos muertos? ¿Quién sabe? 61 años. Van a ser 62 el 1 de enero del 2022. 62 años. Hombres y mujeres cubanos que nacieron y murieron sin conocer la libertad. Que se lleven este pinche macuarro que vive en Cuba junto con los huevones de sus hijos, para que vean lo que es comerse un perro. Porque ahí está prohibido que usted tenga una vaca. Y si la tiene, cuidado donde la mate y se coma su carne. O le dé carne a los demás. Está prohibido. Punto. La alimentación es denigrante. Sale el pueblo de Cuba a decir, queremos patria y libertad, eso es todo. Y invita al dictadorcillo ese Miguel Díaz-Canel a nuestro país. Y nosotros nos quedamos callados. Invita a Maduro, nada más que Maduro con el pendejo no vino, ya era jugársela demasiado, pero el macuarro lo invitó, No invitó a Daniel Ortega de Cabrón Milagro, otro dictador en Nicaragua. Invitó al dictador de Argentina, que no pudo venir. El grupo de Sao Paulo estaba invitado. De hecho, el centro histórico no se abre hasta el día 27 de septiembre, porque van a estar aquí entre primeros ministros, secretarios de Estado y presidentes del grupo de Sao Paulo. Queremos, amigos y amigas, una señal más clara de lo que pretende implantar este cabrón en nuestro país. ¿Queremos algo más claro? Yo ya no encontré nada más claro que esto. No se había visto en que nuestro país el desfile del 16 de septiembre hubiera una tropa, un pelotón, un soldado de otro país que no fuera del ejército mexicano, la Marina y la Fuerza Aérea. Y ayer de 3. Cuba, Venezuela y Rusia. ¿Qué nos están diciendo, amigos y amigas? ¿Qué más podemos hacer para impedir que este cabrón continúe con esto? Es que ahora sí ya es agarrar y tomar decisiones dramáticas, porque dramático es lo que estamos viviendo. Ahora, a lo que nos están orillando a que podamos vivir, que perdamos la propiedad privada. Punto. A eso es a lo que va. A que desaparezca la propiedad privada. No hay inversión, no hay trabajo, hay inseguridad. Y lo único que estaba esperando sus seguidores es a que les dé 3,000 pesos al mes. Por eso este cabrón multiplica la pobreza. Porque entre más pobres, más dependientes de él. No, ya no sé ni qué pensar. Mari Miranda, ¿qué tal la actuación de la cónsul Isabel Arvide? Sí, Mari, lo comentábamos. ¿Por qué no es embajadora quien sea? ¿Por qué no hay embajador? En Turquía no lo sabemos. Es la cónsul general. Vivan los héroes que nos dieron patria, viva Morelos, viva Hidalgo, viva Allende y viva López Obrador. No. Lo que es tener hambre. Francisco Robalín, buenas tardes, les de Dios, saludos para todos desde Zacatecas. Yolanda GM, un saludo. Y no solamente lo hizo Isabel Arvide, también lo hizo
Claudia Burgara, en Iztapalapa. Y ella, aparte, ¡que viva López Obrador! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¿Dudaremos quién es la candidata a la presidencia por parte de Morena? ¿Todavía tenemos la duda? Qué asco de administración, qué asco de gobierno, qué desprestigio de México ante el mundo. Y sobre todo, amigos y amigas, no estamos haciendo nada, en serio. Es doloroso decirlo, pero no estamos haciendo nada. Que se volvió a inundar Dos Bocas en Tabasco. La refinería de Dos Bocas en Tabasco se volvió a inundar. Pero, si vemos que en el nuevo presupuesto para el 2022, el sector salud le subieron el 6.2%. Pero al Tren Maya le subieron el 68%. A Dos Bocas le subieron el 72%. Y al aeropuerto de Santa Lucía el 62%. A todo le subieron del 60% para arriba, lo que le quieran poner. Pero el sector salud, el 6%. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Y seguimos así. Vamos a ver el segundo video de Luis Berman. La deuda de AMLO con el cártel de Sinaloa y Quirino. Ese es otro tema que va a ser bien interesante tocar, el de Quirino Ordaz, actual gobernador de Sinaloa, que entregó la gobernatura a Morena por medio de los cárteles de la droga, y lo quiere, ya le dijo que lo va a mandar como embajador de México en España. Pero vamos a ver eso. Vamos a ver primero el de Luis Berman, la deuda de AMLO con el cártel de Sinaloa. Vamos a ver. Era el 5 de junio del presente año, un día antes de las elecciones intermedias en nuestro país, quizás las más importantes en 30 años. Y algunos medios dieron a conocer que gente del cártel de Sinaloa había dado un levantón a operadores electorales del PRI y los habían llevado a casas de seguridad en distintos puntos de la ciudad. El objetivo era que no pudieran operar electoralmente al día siguiente. Quienes estuvieron encargados de llevar a cabo esa tarea eran nada más y nada menos que miembros del cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de los hermanos Guzmán, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y por supuesto el mismísimo Ovidio, que estoy seguro todos recordamos a este personaje por el lamentable evento luego bautizado como el Culiacanazo. Todos estos personajes que acabo de mencionar, hijos del célebre Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo. A los poco más de 100 secuestrados los soltaron una hora antes del cierre de casillas en una carretera y les dieron 100 pesos para que volvieran en taxi a sus casas. Lo interesante aquí es que el gobernador priista Quirino Ordaz giró la instrucción de no mencionar nada acerca de esta situación, sin importar que los secuestrados eran miembros de su propio partido. Días después, de acuerdo a testimonios de los propios secuestrados, confirmarían dicha versión. El cártel de Sinaloa operó para que en el estado arrasara Morena en las elecciones. Esta situación se une a otros hechos ocurridos en ese estado del norte del país que no se pueden desligar unos de otros. Recordemos que Ovidio Guzmán fue liberado. López Obrador saludó de mano a su abuela con mucha familiaridad y hasta dijo que había recibido su carta. Y como cereza del pastel, el viejito guango anuncia que precisamente el gobernador del PRI, Quirino Ordaz, será propuesto para ser el nuevo embajador de México en España una vez termine su gestión el próximo 31 de octubre. Y como reza el viejo dicho, en la política no hay casualidades. Hay que tener en cuenta que en la política mexicana estos cargos diplomáticos como embajadores para exfuncionarios corresponden a una premiación, retiro e incluso para apartarlos de la vida pública. Aquí las palabras que dijo López Obrador al respecto. En el gobierno va a participar, en el gobierno que represento, el gobernador Quirino Ordaz. Lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor
en Sinaloa es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar. A ver, quiero que pongan mucha atención, en especial aquellos que todavía defienden y justifican las estupideces del macuspano. ¿Es en serio? ¿Un gobernador del PRI? ¿Honesto? ¿Y entonces los neoliberales dónde quedaron? ¿Ya no son los malos? Les encanta que les vean la cara a mis nada estimados olovinos croqueteros. Obviamente este anuncio levantó muchas cejas entre la clase política nacional, entre ellos Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, Jesús Zambrano, actual dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, Agustín Basabe, ambos exdirigentes nacionales de ese partido, Fernando Belanzarán, Lili Telles y hasta el mismísimo Julio Astillero, quien se ha caracterizado por aplaudir las decisiones morenistas. Ellos son algunas de las voces que han lanzado severas afirmaciones críticas contra el gobierno de López Obrador y su propuesta de nombrar a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. Todos ellos, de alguna manera o de otra, consideran que tal nombramiento se debe a causa de la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones a la gubernatura del estado de Sinaloa. ¿Qué le debe López Obrador a Quirino Ordaz? Es la pregunta en el aire. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la petición será presentada al gobierno español para solicitar la aprobación y posteriormente enviada al Senado. La Cámara Alta deberá evaluar si el actual gobernador cumple con las credenciales y leyes aplicables en la Constitución. Varios actores políticos se preguntan los motivos reales de esta decisión, ya que no se saben las razones de enviar a un priista a una embajada en España cuando se pudo proponer a alguien más y sobre todo morenista. Es lo más lógico, ¿no? De ser aprobada dicha propuesta, el sinaloense reemplazará a la embajadora María Carmen Oñate Muñoz, quien sigue al frente de la Embajada Mexicana en Madrid. La relación entre López Obrador y Quirino Ordaz ha destacado por una estrecha cercanía, pese a que ambos son de partidos diferentes. En marzo pasado, por ejemplo, el macuspano se congratuló con el priista porque en la entidad no había problemas graves de violencia, según él, como sí ocurre en otros estados. El 13 de marzo pasado, al inaugurar una planta de tratamiento en Mazatlán, dijo, y cito textual, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha estado apoyándonos en todos los programas y también ha hecho el compromiso en este sentido de que se garanticen elecciones limpias y libres en Sinaloa, cosa que le agradezco mucho. ¿Elecciones limpias y libres? ¿En serio? No sé para ustedes, pero para mí la alianza, pacto o como se le quiera ver entre este desgobierno morenista y el crimen organizado es más clara que el agua. ¿No que eran diferentes? ¿No que se acabó la corrupción? Quien no lo quiera ver es porque de plano está siendo beneficiado por la 4T o porque es muy demasiado estúpido. Y desafortunadamente la segunda opción es la más probable. Muy cierto. Priista de toda su vida, Quirino Ordaz, y se puso de tapete con el macuaro. Para mí, solo había de una. Lo cacharon en alguna de las múltiples movidas que pudieron haber hecho durante el gobierno en Sinaloa. El narco hizo lo que quiso en Sinaloa y de eso se aprovechó el macuaro. A modo de que el narco tenían secuestrados a jefes de casilla, para que la votación fuera abrumadora a favor de Morena. Representantes de los demás partidos los tenían secuestrados. ¿Se levantaron denuncias correspondientes a ello? No. Y el gobernador dijo que calladito se veía más bonito. ¿Le está pagando favores al macuarro a Quirino? ¿O Quirino dijo, déjenme en paz, déjenme libre, no me revisen cuentas, y hago lo que ustedes quieran? Sáquenme del país un rato, un exilio voluntario en una embajada de la importancia que tiene la de España, y que vamos a hablar un poquito de ello, que está cumplido. Ahora, cambiándonos un poquito, para que pueda pasar al Senado de la República la aceptación o no de este sujeto para ser embajador de México en España, se tiene que enviar la solicitud de España para que ellos analicen si es una persona viable o no para los intereses de ambos países.
ahí se lo van a rechazar. En donde vean que hubo complicidad, contubernio con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, ¿qué va a decir el gobierno español? Una. Dos, tendrá los tamaños este Quirino Ordaz, Coppel, de remediar las no pocas faltas de respeto que profirió el pinche macuarro macuspano al gobierno español, al no pedirles una vez, a exigirle en 2 ocasiones una disculpa pública del gobierno de España por lo acontecido hace 500 años. El rey Felipe VI, le contestó: en ese entonces, presidente, no existía España como tal. Era Castilla, el reino de Castilla. Alguien culto, contó un pinche barbaján impreparado quemapozos. Lo mismo que le dijo a su santidad el Papa Francisco, que quería una disculpa pública del Vaticano por las atrocidades cometidas por la Santa Inquisición en México. Insisto, es un ignorante de la historia. Y eso nadie se lo va a poder quitar a este pobre pendejo. Su ignorancia, nació ignorante, ha vivido ignorante y va a morir con el mismo pronóstico, la ignorancia. Va a ser fácil subsanar las faltas de respeto que ha tenido este pendejo para con el gobierno español. No. Tendrían que poner un político de mucha altura, un diplomático de peso. Perdón, los cohetes del 16 de septiembre, ahora los pusieron el 17 porque ayer cayó un chubasco por acá. Un diplomático de mucho peso, de mucho conocimiento, para subsanar tantas faltas de respeto que ha tenido. En cualquier país de América hay un monumento a Cristóbal Colón. Ahora en la capital de la República ya la quitaron. Ahora van a poner una cabeza de una mujer olmeca. La ignorancia. Cristóbal Colón no sabía ni siquiera que había llegado a América. Punto. No sabían que existía América. Punto. Para mí fue el encuentro de 2 culturas. Pero este pendejo, aunque su abuelo era español, no lo sabe. ¿A qué diplomático de qué tamaño tendría que enviar para limar esas asperezas tan difíciles provocadas por un ignorante? El gobierno de España va a investigar quién es Quirino Ordaz Coppel. Lo va a investigar. Y donde encuentre que tiene algún tipo de lazos con la delincuencia organizada, con los grupos delictivos del narcotráfico, el gobierno español va a decir: no, no se acepta. Punto. Busquen a otro. Así de fácil. Ese es el consuelo que nos debe de quedar. De que por lo menos alguien que estuvo de acuerdo con apoyar a los grupos delictivos y la delincuencia organizada en Sinaloa no sea nuestro representante ante España. Dice Eduardo Palacios: lo peor de esto es que el dictador Díaz va a asesorar a la gente de Morena para crear los comités de vigilancia como lo tienen en Cuba. Puro chismoso. Sí, efectivamente, mi buen Eduardo. Ahí hay 2 o 3 o 4 personas por manzana, y se los digo porque tuve la oportunidad de ir a Cuba en 2 ocasiones. Ahí no saben quiénes son. Son del Partido Comunista y están de oreja. A ver quién habla mal. En ese entonces, cuando yo fui, todavía estaba el pinche anciano de Fidel Castro Ruz. A ver si alguien hablaba mal del comandante. Son 2, 3, 4, 5 personas los que están caminando y viendo y tomando un café por ahí, a ver si alguien habla mal. Y aquel que hablase mal del comandante iba a prisión. A lo mejor para eso.
Y como aquí lo estoy leyendo de Rubén Cortés, dice: el presidente trajo a la fiesta patria al jefe del Partido Comunista de Cuba, que apenas el 11 de julio llamó a la guerra civil en la isla para defender el sistema del partido único. ¿Cuántos muertos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos detenidos? ¿Quién sabe? Sonia Neira dice: yo me pregunto, ¿alguien de este auditorio votará por esa mujer, Claudia Sheinbaum? Sonia, los que nos hacen el favor de acompañarnos en GB Radio y en la hora del búho, no creo que ninguno de nosotros votemos por esa señora. Pero en los mítines de la Ciudad de México ya la reciben como Claudia para presidenta. ¿Es la candidata de este güey? Sí. ¿Por qué es la candidata ella? Porque sería un títere que lo va a poder mover perfectamente bien este güey desde el rancho La Chingada en Chiapas. Va a ser un pinche monigote y él va a estar atrás del poder. Y está en nosotros permitírselo o no permitírselo. Yolanda GM: los mexicanos siempre estamos unidos. Hoy más que nunca urge unirnos los mexicanos. Estamos en una verdadera emergencia. Salvemos a México. Yolanda, tienes toda la razón. Hagamos un análisis de lo que estamos viviendo, de 3 años de desgobierno, de 3 años de mentira, de 3 años de misoginia, de 3 años que ha desaparecido todo lo que significara ayuda a la ciudadanía, el seguro popular, las guarderías, las casas en contra de la violencia, en contra de la mujer, 109 fideicomisos, a últimas, el de desastres naturales. Ha desaparecido todo. ¿Con qué dinero? Ya no hay dinero. Su última gran pendejada fue haber desaparecido el Fonden. Se ha presentado en los lugares en donde ha habido algún desastre natural, no. En el Golfo con el huracán, no. En el Pacífico con el huracán, no. Aquí en Ecatepec, no. En el Cerro de Chiquihuite, no. Perdón. En Oaxaca, en Guerrero, con el sismo de 7.1 grados, no. Este güey está de adorno viviendo en un palacio, porque es que los demás presidentes vivían en una casa muy lujosa, en Los Pinos, sí, cabrón, nomás que este güey vive en palacio. Ya no quiso vivir en un castillo, no, un castillo es poco, un palacio, cabrón. Eso es. Yolanda, o nos ponemos la camiseta con los colores de México y hacemos algo, y nos unimos. Porque hemos tenido mil adversidades en nuestro país. Pero ante la adversidad nos hemos unido y hemos salido adelante. Este cabrón es una adversidad para México. Para los que ya vivimos, dijimos, como sea. Y nuestros hijos, ¿qué culpa tienen? Va a ser nuestra culpa de seguirle tolerando tantas pendejadas a un ignorante. Será nuestra culpa. Sonia Neira: vi que agredieron a Francisco Céspedes en una manifestación por lo del dictador. Sí, efectivamente, Sonia. Qué increíble, ¿no? En la isla, viviendo en la auténtica y absoluta de las miserias. ¿Saben dónde está la embajada de Cuba? En Polanco. Y ahí fue una manifestación para que fueron a reclamarle, a decir a Díaz-Canel: no te queremos en México. Dentro de ellos, Pancho Céspedes. Y salió el grupo represor, algo raro, por parte del gobierno cubano, a retirar a los manifestantes, que eran pura gente cubana que está arraigada en México, porque tuvo que salir de su país por falta de libertades. Entre ellos, Pancho Céspedes. Pues salieron y le pusieron sus madrazos para que no hagan bulla, tal y como lo hacen en Cuba. Hay una manifestación, salgan y rompanle su madre.
Punto, para que no se manifiesten. Y este cabrón se los autoriza en México. Que salgan guardias cubanos de la Embajada de Cuba y golpeen a hombres y mujeres que muchos de ellos ya son nacionalizados mexicanos o hijos de cubanos, reclamándole que el por qué se le permitió la entrada al país a un dictador asesino. Y se les permitieron que salieran los guardias de la Embajada de Cuba a ponerse en la madre a los manifestantes en contra del asesino dictador Díaz-Canel. Qué increíble. Escarlet Luna, hola GB Radio, no sé si es mi internet o el suyo, pero es la tercera vez que se me va la señal. Aquí no se nos ha ido, Escarlet. Cuando se nos va de inmediato le decimos, oigan, estamos teniendo problemas con internet. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, ¿eh? Elsa Analco, ¿qué tal? Muchas gracias, Elsa. San Pisa, el PRI se arrastró a Morena, no le veo otra. Pues si estás hablando por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues también se fue uno del PAN, el de San Luis Potosí, también le dijeron que le iban a dar hueso con el macuarro, ¿sabes? Atenea, un saludo. Francisco Tabalín, creí que ya lo estaban bombardeando los olovinos, perros del cacas. No, hasta ahorita no. Por los cohetes. por lo de los cohetes. No, las fiestas de septiembre, mi buen Francisco. San Pisa es tan ignorante el macuspano que confunde a Hernán Cortés con Cristóbal Colón. Lo más seguro, lo más seguro. Pero tampoco sabe el macuspano, mi buen Sam, que la que fue la amante de Hernán Cortés era tabasqueña, la Malinche. A lo mejor la Malinche era pariente de este cabrón, Aquiles Ángeles, buenas tardes. La rabia e impotencia invaden mi persona. No se la de alguien más. La invitación del macuarrón Bonaparte a Díaz-Canel el 15 de septiembre se quedó corta a lo que pasó en el desfile militar. Una representación del ejército bolivariano gritando Chávez no ha muerto, viva la República. Hoy por primera vez en mi vida me avergüenzo haber sido militar. Sí, Aquiles. Yo estudié en el colegio militar durante 6 años. Y qué decepción me he llevado. Nuestro ejército le hubiera tolerado al presidente que dentro de sus filas estuviera el ejército venezolano, cubano y ruso, arrastrados por dinero. Eduardo Palacios, eso lo han hecho a propósito, ya que con eso van a orillar a la gente a esperar limosnas del maldito gobierno. Por eso quieren tantos pobres, no nos dejemos. Mi buen Lalo, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Primero los pobres, y por eso los multiplica, para que tengamos que estirar la mano por una pinche limosna de 3,000 pesos. Punto. A la más típica forma de Cuba, a la más típica forma de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, ahora ya también de Perú. Punto. A esa forma de vida nos quiere orillar este cabrón, si es que nosotros se lo seguimos permitiendo. Dora Luz, el problema más grande que veo es que a este partido lo apoya el narco, y esos matan a quien se le interponga a lo que quieren. Para nuestra gobernatura en el Pacífico, ¿qué podemos hacer en contra de ellos? Dora, yo no siento que estamos en un peligro real y absoluto, y que ya vivimos en un narcogobierno. Pero no nos van a poder vigilar a todos. Esos grupos delincuenciales a lo mejor ponen a alguien en una casilla,
¿Por qué votaste por Morena? Y a lo mejor votamos por cualquier otro. No van a poder checar boleta por boleta. Que al final del día se puedan robar las boletas de otros partidos, también eso es cierto. ¿Qué podemos hacer? Si tuviéramos un ejército digno de nosotros, meter al ejército. Punto. Pero como este pendejo, animal, abrazos, no balazos, los balazos los vamos a recibir nosotros con más de 100,000 muertos por violencia, por homicidios dolosos. Pero que no le toquen a los narcos, a este güey, porque se están portando requete bien. Felicidades por lo bien que se portaron el 6 de junio. Sí, también se portaron que le dieron todo el corredor del Pacífico. Sonia Neira, quitar al inquilino del Palacio. Sí, Sonia, pero para que lo podamos quitar nos tenemos que unir. En la revocación, y si es antes, qué mejor. O nos unimos, o nos va a cargar la tía de las chamacas. En serio. Dora Luz, perdón, pero veo muy difícil el futuro de nuestro amado país. Ya somos dos, Dorita, ya somos dos. Me dice el Dora, ¿y crees que los narcos van a acceder así nada más? Mientras tengamos al macuspano en el gobierno, no van a acceder. Quitando al macuspano, haríamos que accedieran. Sonia Neira, si nos ponemos las pilas y lo quitamos, tan solo quedará como un mal recuerdo. Propón, Sonia, ¿de qué forma? Unirnos 3, 4 millones de hombres y mujeres y apostarnos en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo quiero ver. Si juntamos 3, 4 millones en el centro histórico, en el Zócalo, lo sacamos. Sin armas, sin nada, no estamos hablando de violencia. Estamos hablando de una manifestación en donde vayan todos los grandes periódicos del mundo. Y sale este güey. La vez que más se ha juntado fue por parte de Frena, fueron 300, 400,000 personas, Sonia. El valemadrismo político que tenemos en México es único, es inaudito. Vamos a querernos mover cuando ya no nos podamos mover. Ahí va a estar el problema. Cuando digamos, vamos a movernos, ya vamos a tener la bota en el pescuezo. O hacemos algo antes. No he visto ningún video de Gilberto al respecto de ya el descaro total, desde la invitación del asesino de Díaz-Canel, que no he visto ningún video de él. Pero o hacemos algo a la voz de ya, o esperarnos 6 meses más. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es una forma. Lili Sanz, un saludo. María Delia. Hola, Lick. Se sabe que van a pedir la foto que compruebe que votaste por Morena para que te den el dinero prometido en el celular. Saludos. Mari, eso en muchas partes del país ya sucedió. Sacan una foto a tu boleta y con eso te vamos a dar los 200, o los 500 o los 1,000 pesos, lo que hayan prometido. Sin eso no les da nada. Tienen toda la razón. Vámonos al al 2 de Murillo Moreno. Loret contesta a AMLO, se te cayó el teatrito, yo no hice el montaje, en virtud esto de que el nuevo secretario de Gobernación, Adal López, ya dijo que el montaje que le querían poner a Carlos Loret de Mola con lo de Florence Cassés,
pues el otro tipo que está en la cárcel tiene otros 2 o 3 secuestros adicionales, y ya con esto limpiaron a Carlos Loret de Mola. Vamos a verlo. Oiga, este es un tema que llegó a la mañanera de hoy y es un tema muy importante para mí en lo personal. Usted sabe muy bien que desde hace años López Obrador, sus periodistas favoritos, pues ya sabe, todo este entorno de aplaudidores, etcétera, el obradorato, pues, me llevan responsabilizando del montaje aquel de la detención de Florence Cassés e Israel Vallarta. Yo siempre he dicho que yo no me di cuenta y que por eso ofrezco una disculpa. De hecho, la primera disculpa la ofrecí en el año 2006, ¿no? Pero que yo no tuve nada que ver ni me di cuenta, ni lo planeé, nada de esas cosas que me han ido, porque le han ido subiendo a sus acusaciones con el paso de los años, ¿no? Y entonces, pues ahorita ya sabe, López Obrador y todos los periodistas que se dedican a lavarle la cara, que ya no los voy a mencionar aquí porque, se ponen, bueno. O sea, ellos sí me pueden decir de todo, pero no les vaya yo a decir que le lavan la cara al presidente, que por cierto es lo que hace, a eso se dedican. Pero usted sabe a quiénes me refiero, ¿no? Pues esos periodistas que se dedican a lavarle la cara a López Obrador, esos aplaudidores, etcétera, y el propio presidente han estado alentando toda esta versión de que, pues, un poco por mi culpa, Israel Vallarta está en el bote y que no debería estar en la cárcel. Que hasta Florence Cassés salió hace 8 años, por cierto, no salió exonerada, salió por errores en el procedimiento. Y yo lo que siempre he dicho es, bueno, pues que le dicten sentencia en el caso Cassés. Que le dicten sentencia en el caso Cassés. Y yo no me explicaba por qué no liberaban a Vallarta. Dice, bueno, pues si Florence Cassés está libre, pues Vallarta tenía que estar libre. Pensaba yo, ingenuo. Y hace poco me fui enterando que resulta que Israel Vallarta está acusado de cuando menos 1, si no es que 2 secuestros más, en los que no puede decir que hubo montaje, tortura, todo esto que ha estado enarbolando y acusándome a mí de ser parte de todo eso. ¡Ah, caray! Entonces me pregunto yo, ¿si es un secuestrador? Porque, a ver, Florence Cassés no dijeron es inocente, no, nada más dijeron la detuvieron violando los procedimientos, se va libre. A lo mejor secuestradora, a lo mejor no. Eso no se definió. Eso lo determinó la Corte. Así, se va libre porque en su detención hubo un montaje, una irregularidad. Entonces, ¿por qué no se va Israel Vallarta? Pues aparentemente tiene otros asuntos. Y esto les tumba el teatrito al presidente, a sus periodistas favoritos, aplaudidores, los que se dedican a lavarle la cara. Se les cayó el montaje en mi contra. Me ponían en Twitter, lo vi. Buenísimo. Pues ya se les cayó el montaje que te hicieron. Sí, cierto. Pues ahí está, porque no han hecho más que mentir sobre ese asunto. Y nada de esto me estaría pasando, nada de esto estaría sucediendo si no hubiéramos sacado nosotros las casas de Bartlett, sus empresas aquí en W Radio. Si no hubiéramos sacado los videos de los hermanos de López Obrador, Pío, Martinazo, recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Si no hubiéramos sacado los millones que le dieron de un banco del gobierno a su propagandista estrella Epigmenio Ibarra, las casas de Irmeréndira Sandoval y John Ackerman, y me puedo seguir un tramo, usted lo sabe, los contratos de la prima Felipa. Si no hubiéramos sacado eso, no, me estarían pelando. ¿Por qué la traen? Pues por eso. Pero resulta que los secretarios de gobernación, a quienes el presidente, y digo los secretarios de gobernación porque primero fue Olga Sánchez Cordero y ahora Dan Augusto López, al presidente les encargó, revisen ese caso y traten de sacar a Vallarta del bote. Pues no se puede, porque resulta que Vallarta tiene otros temitas, de los que no habla él, de los que no hablan sus activistas, de los que no hablan los periodistas aplaudidores, que lo único que quieren es lavarle la cara al presidente y ayudarle en su misión para pegarme a mí. Y entonces el otro día, en Latinus, entrevisto a la secretaria de Gobernación anterior, Olga Sánchez Cordero, y le digo, oiga, secretaria, pues usted estuvo 3 años ahí. ¿Por qué no pudo sacar a Israel Vallarta del bote? Y me dice, no, pues es que tiene otros procesos por secuestro.
Entonces, Israel Vallarta no quiere que se sentencie el caso Cassés, pues porque se le cae el discurso, se le cae el teatrito. Como él sabe de todas maneras que va a seguir en el bote, porque hay otros 2 expedientes de secuestro en donde no puede decir, me torturaron, el montaje, ¿no? Pues va a quedar en el bote, prefiere seguir teniendo este discurso mediático para parecer una víctima. Escuche cómo me lo dijo el jueves pasado en Latinos Olga Sánchez Cordero. El tema de Israel Vallarta. ¿Por qué no está libre Israel Vallarta? Porque tiene otras 2 causas. Tiene otras 2 causas además de la de Florence. Una causa es de una chica... 2 causas de secuestro. Sí, 2 causas de secuestro. En donde no hubo ni montaje ni nada. Donde cuando menos no está dentro de, digamos, de la escenografía o de lo que tú quieras ahí. No. ¿Por qué no se han sentenciado esas 2 causas? Porque usted estudió muchísimo el asunto, ¿no? O sea, se metió ahí tratando de sacarlo, tratando de liberarlo. Y en eso, la última conferencia que usted dio sobre el asunto es, y a mí llamó la atención, Israel Vallarta no quiere que se dicte sentencia y quiere seguir haciendo cosas. Entonces yo me pregunté y dije, a ver. Es que él sabe que no, es que él sabe que tiene estas otras 2. Yo incluso le propuse que en el caso Cassés, o sea, la Secretaría de Gobernación, porque nos lo encargó el presidente, ¿sí? Le propusimos que a sus abogados y a él mismo, que se le dictara sentencia en el caso Cassés. ¿Y qué dijo? Que no, que quería salir libre de todas las otras causas penales que tenía pendientes. ¿Y por qué no se pudo lo otro? Porque yo no conozco qué hay en esos otros 2 expedientes, la verdad de las cosas. Fíjese, el presidente le encargó sacar a Vallarta y resulta que dicen, oye, pues no lo podemos sacar. O sea, oiga, ya que se dicte sentencia, Vallarta dice, no, es que me dejan sin discurso, me dejan sin show. Pero no solamente eso. Ahí le va. Hoy en la mañanera le preguntan al respecto al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y es todavía más contundente que Olga Sánchez Cordero. Escúchelo, por favor. El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Scholm. Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. ¿Qué húbole? Se les cayó el teatrito. ¿Quién es entonces Israel Vallarta? ¿Quién es entonces Israel Vallarta? ¿Y quién es el Vallarta que nos han tratado de presentar con el objetivo de golpear a un periodista, el presidente, sus comunicadores afines, sus locutores afines, etcétera, etcétera, etcétera? Los propagandistas. Y vamos un poco a lo mismo. En este video, amigos y amigas, creo que la parte medular es el final del video. Vimos que el macuarro decía que tenían que sacar a ese señor Vallarta. Era la consigna que dijo la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Era sacar a Israel Vallarta. Pero ya se determinó, según Olga Sánchez Cordero, tenía otras dos carpetas de investigación. Según este nuevo secretario, Adán Augusto López, tenía una carpeta adicional por el mismo delito de secuestro. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué tanta insistencia de López por sacar a un secuestrador como Israel Vallarta? ¿Hay algo atrás? ¿Le debe algún favor? Este señor Vallarta, este delincuente, pertenece a algún grupo delincuencial del cual apoya el macuarro.
Son muchas aristas las que salen en este caso. Pero lo más importante, ¿por qué tanta insistencia en que sacaran a Israel Vallarta del reclusorio? Está cabrón. San Pisa dice, maestro, cada vez que veo eso está peor. Veo la opacidad de mucha gente y no entiendo cómo podemos estar callados y dejando que nuestro empleado haga lo que quiera mientras el país se va hundiendo cada día más. Perdón, pero es mi sentir. ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo permitiremos que un desequilibrado mental hunda México? ¿Hasta cuándo, Sam? No sé si alguno de los que estemos aquí, yo me hago un lado, yo no tengo la capacidad de líder de poder aglomerar a 3, 4, 5 millones de hombres y mujeres. De los que yo conozco, creería que Gilberto Lozano. Y ni Gilberto Lozano lo ha logrado. ¿Cómo podemos lograr hacer conciencia que lo que nos está pasando en México no nos había pasado? Nunca antes. Nunca antes habíamos tenido el desempleo, la inseguridad, la mortalidad que estamos teniendo, el peor manejo de una epidemia, un país catastrófico ante un macuarro totalitario, comunista, ignorante, misógino, mitómano. ¿Quién sabe? Ustedes, amigos y amigas, saben que una de las secretarías, después de la Secretaría de Gobernación, según mi muy particular punto de vista, la segunda en poder, y no tanto por el poder, sino por el poder económico que tiene, es la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que antes era la Sedesol, que era la Secretaría del Bienestar, ya saben, ¿no? Todo es bienestar. Estamos tan a toda madre que todo es bienestar. La Sedesol era la segunda secretaría más poderosa de una de un sexenio. Y podemos poner ejemplos de personas altamente calificadas, y entre ellas voy a poner a Luis Donaldo Colosio Murrieta al frente de ellas. Pues ahora resulta que la segunda Secretaría de Estado con mayor presupuesto, antes Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar, su secretario es un ojalatero de profesión. Como lo dije en un principio, yo no tengo absolutamente nada al contrario, yo soy fanático de los autos, sobre todo de los autos antiguos. Siempre he tenido que ver con hojalatería, pintura, mecánica, por mi pasión por los autos. Son hombre o mujer, cualquier oficio o profesión, son dignos de todo respeto. Pero ya se le sacaron los trapitos al sol. El señor no terminó el segundo de secundaria. ¿Cómo vamos a tener en la Secretaría, en donde se distribuye la lana a la gente más necesitada, a una persona que no terminó el segundo año de secundaria y que de oficio es ojalatero? A lo mejor la única ventaja que tiene es que también es tabasqueño. Pero, ¿a qué grado hemos llegado de que el 90% de que le den su apoyo contra el 10% de conocimientos? Pues yo no sé si un ojalatero, yo tengo 2 carreras, y me dicen que me van a dar la Secretaría de Desarrollo del Bienestar, la Sedesol antes, digo no, lo desconozco. Lo primero que tenemos es que ser justos con uno mismo. Y alguien que es ojalatero,
una forma muy honrada y muy honesta de forma de vida, pero que no tienen la preparación no mínima, necesaria para estar en un puesto de esa magnitud, de esa importancia. Acuérdense que la Sedesol, no me acostumbro a decir la Secretaría del Bienestar, eso es para la gente más necesitada. ¿Cómo se va a canalizar? ¿Bajo qué tipo de censos? Todo un organigrama muy, muy complejo para llegar a las clases necesitadas, a los que pueden recibir la ayuda. Y nada más para que veamos el desequilibrio y el porqué del desequilibrio. Yo siempre he estado en contra de favorecer o de dar algo a alguien por nada. Los ninis. No estudias, no trabajas, yo te voy a dar 3,000 pesos por ser huevón. No, perdón. Hay mucha gente que se rompe la madre 12 horas diarias y no los gana. En México hay 8 millones de ninis, nada más imagínense ese número, 8 millones de ninis que se llevan 3,000 pesos al mes. Bueno, hay registrados 8 millones, de los cuales solo 800,000 cobran los 3,000 pesos. Los cerramos en 1,000,000 y los otros 7 millones que están supuestamente en un censo, ¿quién está cobrando por ellos? A ver, ha de ser el ojalatero. Eso solo pasa en México. Yo no me quiero imaginar, pónganme el país que ustedes quieran, del mundo, en donde un secretario de Estado no haya terminado el segundo año de secundaria y sea ojalatero. Bueno, yo aquí me ponía acomodado al macuarro presidente municipal que teníamos aquí, porque tenía a un peluquero en Protección Civil. Yo le puse Chucho Pelucas. ¿Cómo es posible que alguien que esté en Protección Civil no sea un bombero? No, era un peluquero. Luego imagínense ustedes, y estamos hablando de un municipio pequeño, en un país de 130 millones de hombres y mujeres, que un ojalatero sea el secretario de Estado de la Secretaría del Bienestar. ¿Qué ha de pensar el mundo de nosotros? La Unión Europea, el día de ayer, ya se pronunció en contra del gobierno de México. La Unión Europea apoya, toda la Unión Europea, que son 21 países, apoyan al pueblo cubano. No al pinche gobierno dictador que tienen ahí, no. Los 21 países de la Unión Europea ya se pronunciaron en contra de México por el apoyo que se le está brindando al asesino dictador de Miguel Díaz-Canel. Europa ya dijo que somos unos hijos de la chingada, y con justa razón. Un pueblo que después de 61 años fue reprimido violentamente el pasado, hace 2 meses, 5 días. Hace 2 meses, 5 días, dijo el imbécil ese de asesino, llamó a la guerra civil en la isla para defender al sistema del partido único. Llamó a la ciudadanía, al ejército, a todos, rómpanle la madre a los opositores. Lo que se llevó los 2 barcos que llegaron de México para la ayuda humanitaria a la isla, se está vendiendo. No fue a decir, a ver, aquí hay sopas o frijol o maíz o... No, se lo están vendiendo. Ya hay constancias de ello.
Y la Unión Europea dijo, no es posible que México esté apoyando a un dictador como Miguel Díaz-Canel. Eso es lo que tenemos. Eunice dice, hola, buenas tardes, yo estoy muy molesta con tanta estupidez de esta monserga del mal, porque se burla de los mexicanos sintiéndose dueño de México. Sí, Eunice, eso es lo que pasa. Él dice que él es México. Punto. Él dice, yo soy México. A ese grado. A ese grado ya de pinche locura. Él ya piensa que él puede hacer y deshacer. Qué desgracia estamos viviendo. Y después de haberle dicho del huevo y quién lo puso en el supuesto discurso de ayer 16 de septiembre en Palacio Nacional, que el macuarro le dijo, ya quiten el embargo. En la tarde le estaba pidiendo al gobierno de los Estados Unidos 1.425 millones de préstamo. Eso es no tener madre. Lo de Isabel Arvide ya lo comentamos. Vivan los héroes que nos dieron patria y viva López Obrador. El día 14 de septiembre, amigos y amigas, esto lo habíamos ya comentado, de que el imbécil no se pone la banda presidencial. Se la puso el día 15, sí se la puso. Y me metí un poquito a revisar. Ya sabemos que el macuarro viola la Constitución día con día. Pero en este caso en particular, viola la Constitución en su artículo 35, en su párrafo B, en donde incumple al no ponerse la banda presidencial cuando se entregan las cartas credenciales de los embajadores en el Salón Embajadores de Palacio Nacional. El día 14 fueron 10 embajadores a presentar sus cartas credenciales al macuarro y con ninguno de los 10 traía puesta la banda presidencial tal y como lo estipula y ordena nuestra Constitución Política, en su artículo 35, párrafo B. Este güey, lo primero que dijo es lo primero que hace. ¿Cumplir y hacer cumplir la Constitución? ¿O violar la Constitución, pinche macuarro? $1,046 fallecidos solo el 15 de septiembre por COVID. Ya no se dice nada. En el Estado de México, en la Ciudad de México, ya estamos en semáforo amarillo. No, está bien en naranja, pues vamos a ver con ciertas limitantes. No, en amarillo. 8 días más, al verde. ¿Ya se acabó la tercera ola? No, todavía no. Les comentaba que van a descolonizar Paseo de la Reforma, dice Claudia Sheinbaum. Ya quitaron una colón. Que no nos cause ninguna sorpresa que quiten el ángel de la independencia, porque es el ángel alado que se encuentra en París, Francia. Van a quitar a la Diana Cazadora. No sé a quién más van a quitar. Quizás van a poner el busto de pinche Noroña, ¿no? De Fernández Noroña. Lo único que nos haría falta. Vámonos con el tercero. De Pedro Ferriz. AMLO infringe la ley y al no aportar la banda presidencial al recibir a los embajadores. Lo que comentábamos ahorita, vamos a verlo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo
esta mañana ingeniero de Viva México. Oye, ahorita entramos porque hoy la verdad es que no hubo conferencia mañanera, entonces no hay chisme, porque pues, el presidente se guardó porque lo van a desvelar. El día de hoy que se da el famoso grito de la independencia, que, para que la gente sepa, no fue hoy. No fue hoy, en realidad es mañana. Pero por esta tradición que ya se volvió, porque hoy es cumpleaños de Porfirio Díaz. Exacto. Entonces, Porfirio Díaz decidió cambiar el grito para que coincidiera con su cumpleaños. Pues ya lo deberíamos cambiar al cumpleaños de López Obrador. No, pero fíjate que Porfirio Díaz tenía una forma de proyectar su figura. Digo, claro, fueron más de 30 años de gobierno, ¿no? En donde pues él ya sentía que él era México. Sí, pues era México. Él era México. Pero bueno, ahorita te cuento algunos datos curiosos también que son interesantes de la independencia, ¿no? Pero antes de irnos a eso, vámonos con esto que estabas hablando de las bandas presidenciales. Fíjense, la ley es la ley y no queremos entrar en el romanticismo, pero si no les gusta la ley, pues que las vayan cambiando, ¿no? Entonces, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a 11 embajadores y me llamó la atención una cosa, que no traía puesta la banda presidencial. Uh-huh. Y les quiero poner lo que dice el artículo 35 de la Constitución mexicana acerca de la banda presidencial. Si me lo ponen por ahí, chavos, para que la gente que nos sigue a través de nuestra aplicación y nuestras redes sociales lo pueda ver. En el artículo 35 de la Constitución dice lo siguiente: el presidente de la República portará la banda presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá, y aquí viene la palabra, obligación, o sea, a fuerzas, de llevarla en, 1, la transmisión de Poder Ejecutivo Federal, o sea, cuando se cambia de mandato el presidente saliente, se quita la banda y le da la banda al presidente. Es la transmisión de la banda. Es la transmisión de la banda y es la transmisión del poder que representa esa banda presidencial. Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión, que vemos que no lo han hecho, ahora el último fue ahí en Petit Comité, en Palacio Nacional, y desde... Pues, ¿qué fue? Vicente Fox el último que lo hace, ¿no? El quinto informe de Fox ya no pudo ser. Ya no pudo. Entonces ese fue el último. En la conmemoración del Grito de Dolores, o sea, hoy, la noche del 15 de septiembre, que como les acabo de decir, se cambió, era el 16, pero Porfirio Díaz la cambió. Y al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el gobierno mexicano. Punto. Ahí dice, punto, a fuerzas. Entonces vemos al presidente, les voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, de presidentes. Ahí tienen, por ejemplo, a ver, chavos, pónganme creo que les mandé 2 fotos de presidentes neoliberales, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que están recibiendo a ciertos embajadores. Ahí está con la banda presidencial el presidente Enrique Peña Nieto. Después vamos a poner a Felipe Calderón, en donde ahí está el presidente Calderón con la banda presidencial, y ahora vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador recibiendo también a los embajadores sin la banda presidencial. Se ve desnudo, ¿verdad? Ay, no, Dios, no, ya tenemos suficiente con Noroña cuando posteó esa foto saliendo de la regadera, Dios mío santo. Oye, pero bueno, vamos a temas más alegres, porque hoy es un tiempo de festejo, hoy es un tiempo de... Nada más de esto. Yo pienso que el que no la use, la banda presidencial, es un desdén a la ley. Claro, es una falta de respeto a la ley. Pero es un hombre que no... El desconocimiento de la ley de esta administración es... No, pero te digo una cosa... Tiene que haber gente que le diga, señor presidente, por protocolo, por mandato de ley, usted tiene que traer la banda presidencial. Y ya lo veo diciendo, yo no me pongo esas cosas porque pues si no se no van cubrebocas. Y aparte el que tuvo que haberle dicho en este momento, en este caso, me quiero imaginar que es el asesor jurídico de la presidencia, que hubiera sido... El titular de Relaciones Exteriores. No, alguien. ¿Qué esperas de Marcelo? ¿O qué esperas del secretario de Gobernación? ¿O qué esperas de Jesús Cuevas? Vamos, el presidente no tiene gente. Estamos en verdad gobernados por la estulticia. Está rodeado de puro idiota. Pero bueno, también, oye, ¿vieron la foto del avión de Díaz-Canel? Llegó Díaz-Canel en su avión. Mira, ahí está, no cabe ni en el hangar de la Guardia. ¿Sabes qué ese avión es ruso? Creo que se lo ganó en una rifa. Ese avión me contó en alguna ocasión Fidel Castro que se le reventó uno de las ventanas del piloto
Ajá. En pleno vuelo. Ajá. Y tuvieron que bajar de emergencia en ese avión y después pedir el parabrisas a Moscú. Fíjate, pero ese no es avión ruso, ¿no? Sí, sí es. ¿Sí? Es un avión ruso. Está muy bonito. O sea, se los ha de haber rifado. Está muy bonito. Es un Tupolev. No te vayas a confundir, ¿eh? Venía en la parte del medio del avión que es considerado turista. Entonces, no se van a confundir. Oigan, ya algo que se me hace muy interesante que quería compartir con ustedes, porque tú tienes la imagen en la cabeza del cura Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, quiero ponerles una imagen a la gente que nos está viendo. Si ustedes lo ven a este hombre y lo reconocen y dicen, ¿quién es? El cura Hidalgo. Cura Hidalgo. Pero en realidad, este hombre no era el cura Hidalgo. Es un dato muy interesante de lo que es la imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que por cierto tenía un nombre un poquito más complejo que eso. El cura Miguel Hidalgo y Costilla se llamaba Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallega Mandarte Villaseñor. Era el cura Miguel Hidalgo. Entonces, cuando surgen las imágenes, aquí les pongo otra imagen de lo que en su momento, esta fue una representación de principios, de mediados, casi finales de 1800. En donde sale esta imagen también del cura Hidalgo. Les voy a poner otra imagen de lo que fue considerado el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Fíjate, cambia totalmente a la imagen que nosotros tenemos de este hombre viejo, con pelo blanco, sin cabello, con un corte muy sacerdotal de la época, ¿no? Sí. En realidad, la imagen que nosotros tenemos del cura Miguel Hidalgo y Costilla fue mandada a hacer por Maximiliano de Habsburgo. Y lo que se sabe es de que algunos relatos de la época, porque en aquel momento, pues ahora sí que no había fotografías, entonces, según los relatos de la gente que conocía, este hombre que nosotros identificamos como Miguel Hidalgo y Costilla, en realidad era un médico belga o un médico austriaco, no se sabe precisamente, que decidieron utilizarlo como la representación del cura Miguel Hidalgo. Entonces, un dato interesante de lo que en realidad vemos y lo que no sabemos de la historia. Otro dato padre, el cura Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores nunca tocó la campana. Esta idea de pam, 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 ¡viva México!, ¿no? Y vemos al cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe y tocando la campana como pulpo, ¿no? Con cantidad de manos. Pues en realidad el que toca la campana fue el campanero de la parroquia. Claro. No es el cura Hidalgo el que la toca. Entonces son pequeños datos interesantes que quería compartir con ustedes de la independencia, por ejemplo, que también se le llamaba la Guerra de las Vírgenes, porque por un lado estaba la Virgen de Guadalupe como estandarte, pero el virrey también utilizó una virgen que fue la Virgen del Rosario. Entonces, un ejército, el ejército independentista, traía a la Virgen de Guadalupe y el otro traía a la Virgen del Rosario, y también a la Guerra de Independencia se le conoció como la Guerra de las Vírgenes. Sí, entonces, qué bonito dato. Hay muchos. Bueno, José María Morelos y Pavón, por ejemplo, se hizo sacerdote a los 26 años. ¿Sabes por qué se hizo sacerdote? Nada más para poder cobrar una herencia que tenía él y solamente se la daban si era cura. Entonces se hizo sacerdote a los 20 y tantos años de edad. Entonces, pues ahí les dejo algunos datos. De un origen negroide, por cierto, ¿eh? De un origen negroide, claro. Él tenía de pelo hirsuto, y por eso él se tapaba con un... Muchos aludían que era un asunto de migraña. Se aludía. Se aludía que se ponía la bandana esta para apretarse las sienes y que esto le quitara el profundo dolor de cabeza. Pelo. Y claro, era por el pelo, porque tenía el pelo rizo. Hirsuto se llama ese pelo. ¿Cómo? Hirsuto. Ya, es que yo dejé de seguir esas tendencias de la mente. Pero sí tenía el pelo rizo porque pues tenía ascendencia negroide. Pues sí, y aparte, el nombre que tiene José María Morelos y Pavón lo compró. Ah, sí. A ver, esa no me la sé. Porque no era su nombre original. ¿Y cómo se llama? Pues imagínate, un hombre que tenía esta ascendencia negra, no se podía llamar José María Morelos y Pavón. Sí, está muy castellanizado. Claro, el nombre lo adquirió. Fíjate, otro dato que he encontrado en la historia es que el acta de independencia en realidad no lo firmaron ninguno de los grandes caudillos, la firman muchos de los allegados a Agustín de Iturbide. Claro.
Entonces, por las circunstancias por históricas. las circunstancias históricas. Entonces, pues bueno, hay algunos datos que sepan de la independencia en México que se me hicieron interesantes para compartir con ustedes. Pues, ¡viva México en este 211 aniversario! ¡Abajo el mal gobierno! Era parte, ¿no? Gracias, querido hijo. Pedro Ferriz Híjar. Y decirle a la gente que en esa época, cuando Miguel Hidalgo gritaba ¡viva México y abajo el mal gobierno!, también decía ¡viva el rey de España! Fernando VII. Sí. Con eso de las disculpas, ¿no? Y el mal gobierno era el de Pepe Botella. Era el de Pepe Botella. En fin, tanto que se ha deformado de la historia. Pero en fin, ya para eso están los nuevos libros de texto gratuito para podernos salvar. Central FM. Equilibrio. Amigos, datos. Uno, por lo de la banda presidencial, que no es potestativo, sino es una obligación estipulada en la misma Constitución, pero que el macuarro sabemos perfectamente bien que le encanta violarla. Y datos curiosos sobre la fotografía de Miguel Hidalgo y Costilla, sobre el nombre de José María Morelos y Pavón. Sabemos que sobre todo en Guerrero hay mucha descendencia africana, lo que se le denominó afromexicano. Y sí, definitivamente el nombre de José María Morelos y Pavón no correspondería a un castellano de África y México. Aquí tenemos algunas cosillas interesantes. Nos dice Aquiles Ángeles: el mundo ya debe de saber que el Cacas no es México. La gran mayoría reprobamos sus puntadas. Difiere un poquito, mi buen Aquiles, en virtud de que la misma Unión Europea ya se manifestó en contra del apoyo que está brindándole México al dictador Díaz-Canel. O sea, a lo mejor se imagina que el pueblo en general no está de acuerdo, pero el pueblo en general no es el que manda es el macuarro. Ceci Ledesma: y que no lo sorprenda que México empiece a ayudar a Cuba, ya que Venezuela ya no hay que agarrar. Sí, definitivamente, ya se acabaron. Ya se acabaron a Venezuela. Y México durante muchos años, desde Luis Echeverría, le regalaba 40,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Y no dudo que se lo siga regalando. Y más con este cabrón. María Delia Moreno: unirse todos a Frena e ir a la revocación de mandato. No estar divididos, sino unidos. No importa tu partido ni tu religión. Lo importante es salvar a México. Que no te roben tu dignidad por una mensualidad. México vale mucho más. Saludos, Lick. Usted es una persona inteligente, lo admiro. Muchas gracias, Mari. Y efectivamente, que no nos importe panistas, priistas, perredistas, lo que sea, o a partidarios. Vamos a unirnos. No nos estamos uniendo a favor de un partido político, de una ideología política. Nos estamos uniendo para que un cabrón no acabe con nuestro país. Eso es lo único. Es lo único que nos debemos de preocupar y más ocupar. Estar preocupados, sí, pero ocuparnos para que este güey no acabe con nuestro país. Ya acabó con más de 1 millón de micro, pequeña y mediana empresa. Ya acabó con 3 millones de empleos. Hay más de 100,000 hombres y mujeres muertos por homicidios dolosos. Más de 2,000 niños muertos por falta de medicamentos contra el cáncer. Ya hay 15 millones de hombres y mujeres que ya no tienen seguridad social al haber quitado el pendejo el seguro popular. Ya no hay guarderías. Ya no tenemos nada. O hacemos un algo, o el día de mañana hasta nuestras casas vamos a perder. Recuérdense, 4 mudas de ropa y un par de zapatos. Así nos quiere ver. Nada más cada vez que veamos al pendejo en la televisión, recordemos que este güey nos quiere ver con 4 mudas de ropa y un par de zapatos. Y que comamos chile, frijol, arroz, lentejas y 4 o 5 pendejadas, nada más. Ni siquiera habló el güey de la canasta básica, no, ni siquiera eso. Él sí traga como pendejo por eso de la pinche panza de pulquero que tiene. Pero ya, cuidado cuando nos dijo más de 4 mudas de ropa y un par de zapatos es ser fifí.
Nos está diciendo que nos quiere casi encuerados. Y ahora lo ratifica invitando a un dictador y haciendo una reunión del grupo de Sao Paulo a partir de mañana. ¿Más claro? Nos está demostrando el renegar de sus orígenes, el ir en contra de la historia. Podemos modificar, amigos, amigas, parte del día y el mañana. No podemos modificar nuestra historia, mucho menos podemos modificar la historia de un país. Hemos visto ocurrencias de presidentes a decir ya basta, pero ocurrencias como la de este güey, que diga, ¡viva nuestra soberanía! A ver, a lo mejor cuando se decide la soberanía, si lo hablamos en términos generales, no específicos, estaba bien. Pero en un mundo globalizado, hablar de soberanía, hablar como si fuéramos un país único, aislado de todo el mundo, y lo único que no ha tenido México en su historia es soberanía. No la tuvimos cuando llegaron los españoles, franceses, ingleses, gringos, y actualmente gringos, cualquier cantidad de países que tienen injerencia. Y este güey, dentro del grito, dice que viva nuestra soberanía. Fíjense lo que es ser maldito al extremo. ¡Viva el amor al prójimo! ¿Y quién fue el cabrón que dijo, se va a morir quien se tenga que morir? ¿Quién? ¿El del amor al prójimo? ¿El del amor al prójimo es quitarle la medicina a los niños con cáncer? ¿El del amor al prójimo es quitar la vacunación a los infantes? El amor al prójimo es decir a las mujeres con cáncer mamario o cervicouterino que no van a ser atendidas ni por el INSABI ni por ni madres. ¿Tienen cáncer mamario o cervicouterino? Atiéndanse ustedes en forma privada. Las odia. No tengo absolutamente nada en contra del grupo, el de los colores, ¿cómo se llaman? TBR o TGBR, el grupo de homosexuales, transvestis. Yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, al contrario. Pero si no, yo diría que es homosexual, ¿no? Odia tanto a las mujeres, que yo diría, pues a lo mejor es homosexual. Dice, viva el amor al prójimo con 100,000 muertes dolosas. Que viva el amor al prójimo con más de 600,000 muertes por un pésimo manejo del COVID. Que viva el amor al prójimo cuando se aumentaron en 4,100,000 la pobreza y la pobreza extrema. Eso es amor al prójimo. Y antier lo gritó el cabrón. Que vivan las culturas de México prehispánico. Insisto, su incultura la manifiesta desde su forma de hablar, que es un impreparado. Que vivan las culturas del México prehispánico. Si no estuviera el México, el hispánico, no existiríamos. Punto. Así de fácil. Es decir, que nada más vivan las culturas del México prehispánico. Los demás no. Las demás culturas no. La multiplicidad de razas que tenemos en México, que por desgracia las prehispánicas quedan muy pocas y son las olvidadas de este y de los anteriores gobiernos. Que se vayan con los tarahumaras, a ver cómo viven. A ver, que se vayan con los indios yaqui a Sonora, a ver cómo viven.
A ver, que vivan esas culturas y los tienen muertos de hambre. ¿Qué pendejo eres, Macuspano? No encuentro otra palabra. ¿Hemos encontrado algún presidente que dijera que viva nuestra soberanía? Bueno, esa la dejo. ¡Que viva el amor al prójimo! ¿Con tantos pinches muertos? ¿Perdón? ¡Que viva las culturas del México prehispánico! Pues al menos de que a este cabrón le quiten el nombre de Andrés Manuel y le pongan Axayácatl, Jicoténcatl, Tláhuac. Pinche Macuspano, eres mestizo, güey. Aquel que reniegue de sus raíces es un pinche malnacido. Punto. Los orígenes que uno tenga son las raíces de uno. ¿Quién, amigos, amigas, de ustedes y nosotros tenemos sangre 100% mexicana? Mexica, olmeca, maya, tlaxcalteca, totonaca. ¿Quién? No creo que en México haya un 10%, no lo creo, de sangre, vamos a llamar mexicana, al 100%. ¿Por qué tenemos que ir en contra de nuestras propias raíces? María Delia Moreno no es pero no es un apellido mexicano, es español. Y tenemos la culpa. Nos pueden caer bien, regular o mal los españoles, los alemanes, los franceses, los ingleses, los gringos, lo que sea. Son nuestros orígenes. Punto. Podemos comulgar más o menos. Los que somos directamente mestizos, no podemos irnos para atrás. Y que un pendejo en el balcón presidencial, el balcón central del Palacio Nacional, diga: vivan las culturas de México prehispánico. El pendejo Macuspano es tan pendejo, tan ignorante, que el Palacio Nacional fue la primera casa de Hernán Cortés. Ya, cuando ya dejó de ser el conquistador, le pagaron con terrenos de ahí, el gobierno de España. Y el ala izquierda, viéndola de frente, ahí hizo su primer casa Hernán Cortés. Tenía su casa en Coyoacán cuando era el conquistador, tenía su casa en Cuernavaca cuando era el conquistador, pero cuando dejó de ser el conquistador, que se quedó en México, hizo su primer casa en donde está Palacio Nacional, en donde vive el pendejo macuarro, ignorante. No. Vicente Muñoz, un saludo. Elisa Carson, un saludo. Elisa Sampisa, ¿cómo se sentirá haber ido a votar por enjuiciar a los expresidentes, que los ciudadanos pensantes se burlaran de ellos, y ahora dice el Cacas que él no va a hacer nada? Pobres inocentes, les vieron la cara. ¿Sí? Siempre fue un engaño. Él dijo: yo no los quiero juzgar. No, pendejo, para juzgar tú no eres quien para juzgarlos. Tú eras quien para denunciarlos. No lo hizo. Martínez Alejandrita dice: saludos, Lick. Ya de verdad, si no se dan cuenta los seguidores del Cacas de la porquería que tenemos de gobierno, hay que preocuparse, porque entonces la mente anda funcionando mal. Sí, Alejandrita, sí. Si no nos damos cuenta con esa sarta de pendejadas, ya no sé qué tiene que hacer el imbécil para que nos demos cuenta. Elisa Carson, de acuerdo a la idea es frena. Unidos todos tenemos que unificarnos, mexicanos estar unidos mexicanos. Sí, Elisa, totalmente de acuerdo. Sonia Neira, pues si no lo logramos, la revocación del mandato a nuestro favor, vayamos haciendo maletas para irnos a vivir a la mansión de Typical o a la de Claudio, tal vez a los del como anillo al dedo, pero los demás
perdón. Pero los demás no creo, y que ellos nos mantengan para no buscar comida en la basura, y que al cabo ellos no apoyan la revocación y tendrán que pagar por sus acciones atípicas, aunque sea en el jardín. ¿Sí? Habrá mucha gente, Sonia, que puede agarrar y decir, bueno, si no sale la revocación, pues nos iremos a otra parte, a otro país, obviamente. Pero habemos que no podemos hacerlo. Punto. Ya vemos otros que digo, y por un cabrón me voy a ir de mi país. No. ¿Y cuántos hombres y mujeres que dicen, pues yo me voy, pero ¿con qué ojos de vino tuerto? No tengo. ¿Cómo se van? ¿Y a dónde se van? ¿A los Estados Unidos? Entonces va a haber un éxodo de 50 millones de hombres y mujeres que se van a Estados Unidos y nos van a dejar pasar, o nos vamos a ir a Centroamérica y a Sudamérica. José Flores, un saludo. Hidalgo Manuel, un saludo. Aquiles Ángeles también dijo, viva la fraternidad internacional, qué poca madre. Esa no la escuché. Muchas gracias. Ana Santillán, linda tarde, Lic, bendiciones. Muchas gracias, Anita. Romy Mora, un saludo. Pues amigas, estamos llegando ya al final de la hora del búho, la hora por un México mejor. El programa de hoy, molesto por las actitudes incoherentes, insolentes de un presidente de México. Ojalá nos haga recapacitar un poquito esa situación y que en nuestros sueños pensemos de qué forma podemos juntar a 3, 4, 5 millones de hombres y mujeres para presentarnos al Zócalo de la Ciudad de México y manifestarle nuestro descontento y desagrado en forma total y absoluta al macuarro macuspano. Aquiles Ángeles también dijo, viva la fraternidad. Pues sí, viva la fraternidad, hijo de la chica. No hace más pendejadas, no dice porque no le da tiempo. Y eso lo dice para sus croqueteros, para sus limosneros. Ay, mira, el presidente es muy fraterno. Sí, donde más muertes ha habido en la historia de México, que no haya habido guerra. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos. Aquí nada más en los últimos que veo. Anito Santillán, linda tarde, Lic, bendiciones, muchas gracias. Romy, Nereida Camarillo, buena tarde, en general, saludos, Lic, muchas gracias, Nereida. Sara García, buenas tardes, Lic, saludos y feliz fin de semana para todos, bendiciones. Ceci Ledesma, gracias por la información y que pasen buenas noches, buenísimo el programa. Muchas gracias, Ceci. Pues amigas, mil gracias. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a hacer hagámonos una pregunta. ¿Qué México queremos para nuestros hijos? Los invito para que el próximo, mañana, mi mascota y yo, con la doctora Lorena González, hay una enfermedad que es un tumor en la matriz de los perritos y en los gatitos. Piometra se llama. Si tenemos uno y tiene algunas características o alguna sintomatología, para que no crezca y se pueda morir nuestro perrito. Mañana de 10 a 11 de la mañana por nuestra veterinaria de cabecera, la doctora Lorena González, de 10 a 11 de la mañana. Y el próximo lunes de 9 a 11, los horóscopos con Lu, de corazón a corazón, porque el menos tiene y más lo necesita. Todavía no tenemos alguna fundación, de las poquísimas que ya están quedando, entonces lo tenemos que seguir evitando. Y por la tarde, si me hace el enorme favor de acompañarme, la hora del búho, la hora por un México mejor. Su servidor y amigo Lesao Gisbert, el búho, les desea que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias.
Buenas tardes.